la depravación total. Bien, las son todo uno a 10 tenemos una buena base para considerar este tema. Depravación total es el primer punto de las doctrinas de la gracia y es un punto de partida que nos va a entender los demás puntos de la doctrina de la gracia que todo el chico. El primero es indispensable comprenderlo, ya que este va a llevar al entendimiento de la elección condicional y así sucesivamente. De tal manera que sin comprender ese primer punto, los demás serían difíciles. Es por eso que algunos, cuando van y viajan en sus estudios de la doctrina de la gracia, llegan a un punto y dicen, bueno, yo con ese sí yo estoy de acuerdo, con ese punto sí, pero con aquel punto no. Y eso es imposible, ¿no? Porque eso lleva a un orden enorme. Y ese primer punto es el que más claro debemos nosotros tener para poder entender los demás. Así que esta enseñanza eh, nos ayuda a definir claramente por las escrituras lo que es la salvación bíblica. Cuando hablamos de salvación bíblica, nos referimos a la salvación que glorifica a Dios. Lo que en contraposición a esto hay una salvación que es física, que cuando te va fondo de ella, no glorifica a Dios, sino que glorifica también al hombre. Le da gloria al hombre. La depravación total significa que todas las facultades del hombre fueron afectadas por el pecado de Adán. La Biblia dice que el pecado de Adán pasó a todos los hombres. Y ese pecado arruinó todas las facultades del ser humano. Y cuando nos referimos a todas las facultades, estamos hablando del intelecto, de la voluntad y de las emociones. Esas tres cosas: intelecto, la voluntad, es decir, la capacidad para decidir, y las emociones, lo cual incapacita al hombre totalmente dentro de la obra de salvación. Lo incapacita, lo inhabilita, lo deja al hombre en una condición impotente para él, con sus propios medios, ser salvo. Contrario a eso, en la historia conocemos a un hombre llamado Jacobo Arminio. Él presentó unas posiciones diferentes. Los 5 puntos de la doctrina de la gracia presentó 5 puntos contrarios a los 5 de la doctrina de la gracia. Jacobo Arminio en contraposición de Juan Calvino. Y él básicamente presentó esos 5 puntos con una fortaleza llamada el libre albedrío o la libre voluntad. Y él enseña o enseñó que el hombre tiene el libre albedrío o voluntad libre para aceptar o rechazar a Dios. Es decir, Jacobo Arminio enseñó que la depravación del pecado de Adán que pasó al todo el hombre no afectó o al menos las facultades del hombre no las afectó en su totalidad, sino de forma parcial. Sí afectó el intelecto, sí afectó la voluntad, sí afectó las emociones, pero parcialmente, como que el hombre quedó de una forma desvirtuada. O sea, ahí, como medio. Y vamos a mirar por las escrituras, que es lo que dice Dios acerca de la condición del hombre antes de Cristo. Jacobo Arminio hizo entonces énfasis en el libre albedrío, que es de lo que se sostienen los demás para contradecir las posiciones de la doctrina de la salvación solamente por gracia. La Biblia presenta al hombre como un pecador, y no solamente como un pecador de forma pasiva, sino como un pecador que voluntariamente se rebela contra la ley de Dios.
Un pecador que no puede ni quiere buscar a Dios. Un pecador que no puede ni quiere cambiar su condición, la que se encuentra. Jeremías capítulo 17, versículo 9, nos enseña y nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conoce? Y esa pregunta está respondida en el versículo 10. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y esa pregunta y esa respuesta no solamente nos da a entender que Dios conoce nuestro corazón, sino que Él lo conoce aún más profundamente que nosotros mismos. Por cierto, en los Salmos encontramos la mención de David, donde le dice al Señor le haga entender sus propios errores. O sea, que el hombre puede estar pecando y fallando y él no darse por entendido que está pecando y fallando. Y eso suele suceder. Aún el hombre, haciendo mucho bien, peca. También lo dice la Biblia. Y esto puede llevar al hombre a ni siquiera entender la propia maldad de las acciones, aunque, entre comillas, estén bondadosas. Dios conoce todo y a profundidad. Pero bien, lo que queremos resaltar es lo que dice Jeremías: el corazón del hombre es engañoso y perverso. Así nos presenta en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, el apóstol Pablo presenta una radiografía completa del hombre y nos muestra cuál es la condición espiritual del ser humano como pecador. Romanos capítulo 3, versículo 10 hasta el 18. Desde el versículo 9, para que miremos todo el contexto. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Qué significa bajo pecado? La radiografía del versículo 10, como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, no hay uno solo que busque a Dios. Alguien, pero yo veo a alguien que esa persona, mi vecino, está buscando a Dios. No, la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Nosotros nos confundimos por las israelíes. No sabemos nada. Dios dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Versículo 11. Todos cristianos. Unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 13. Sepulcro abierto en su garganta. Ahí empieza como a decir al hombre. Con su lengua engañan. En sus labios dice hay veneno de ácides debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron un camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, pies a cabeza del hombre está corrupto, corrompido, depravado, totalmente. No como enseña Jacob Armillo, de forma racial, no, totalmente. Buscan cosas que tendemos a asociar con Dios, y ahí es donde está la confusión. El hombre tiende a buscar su paz interior o la felicidad, la estabilidad, el equilibrio emocional, y practica una u otra cosa que a veces el hombre, al observarlo, tiende a imaginarlo con cosas que Dios
Normalmente ningún ser humano busca al Dios de la vida por su propia inclinación natural. Porque nosotros venimos al mundo espiritualmente muertos. Como nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1 en la lectura que hizo nuestro hermano al principio. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición del ser humano. Espiritualmente está muerto. No hay nada que hacer. No eres un moribundo. No es alguien que está medio vivo y que ahí entre esa condición moribunda podría tomar la decisión de aceptar a Dios y Dios salvarlo. No, está muerto, aniquilado totalmente, espiritualmente hablando. Así que con nuestra voluntad o con nuestro libre albedrío sometido al reino de las tinieblas, el hombre está inclusive esclavo y sometido al poder de Satanás, nos dicen los versículos 2 y 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahí están las facultades. La voluntad, los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 39, también encontramos a Cristo hablando sobre la condición del hombre. ¿Cómo es el hombre en su condición espiritual antes de creer? Juan capítulo 8, versículo 39. Estaba Jesús hablando con los judíos. El Señor les venía diciendo allí unas palabras de conocer la verdad les iba a hacer libres y ellos estaban diciendo de la justicia y él no era esclavo obligado. Ya en este versículo 39 respondieron y le dijeron a Jesús, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Quién es más humanamente hablando de la condición del hombre, estaban más cerca de Dios sino los judíos? Ellos tenían la revelación de Dios escrita. La podían leer, la podían escudriñar, la tenían a la mano, el pueblo escogido por Dios. Y sin embargo, a ellos, el mismo Señor les dice en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, si humanamente podemos decir quién está buscando de Dios en este contexto, quién es más sino los judíos. Y Jesús, quien conoce el corazón y escudriña la mente de los hombres, sabía que esto no era así. Ellos simplemente estaban siendo esclavos de sus deseos de matarlo a él. Lo cual señala el Señor que la condición del hombre es una condición de mortandad espiritual a estos judíos que aparentemente estaban buscando de Dios y que para ellos dentro de su conocimiento estaban haciendo la voluntad de Dios. Los judíos estaban, según ellos, haciendo lo que Dios les mandaba. Querían apedrear a un hereje llamado Jesús. Estaban errados. ¿Y a quién más sino a eso Jesús les revela la condición? Están humanamente depravados, espiritualmente muertos. Así que entonces la Biblia nos enseña que la voluntad del hombre está esclavizada a él, de los deseos que él obedece. No hay más. En otras palabras,
El Señor está diciendo por sus frutos los conoceréis. Y esos frutos que revela el hombre muestran realmente la condición del ser humano. Una voluntad esclavizada a Satanás, a sus deseos, a sus pasiones. Capítulo 8, versículo 34. El Señor les dijo aquí: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y quién no ha hecho pecado? Así que el hombre por sí solo no tiene la capacidad evolutiva para ser salvo. No la tiene. El hombre no puede por sí solo ser salvo, ni tampoco quiere. Porque el problema del arminianismo es que quiere presentar a un hombre que está haciendo todo lo posible en la puerta del reino de los cielos, tocando para que Dios le abra, y quieren hacer ver a Dios del otro lado de la puerta, haciendo fuerza para que el hombre lo entre. Y por eso hacen ver las doctrinas de la gracia o la elección incondicional como que es injusto. Y que entonces de esa manera Dios sería injusto. Porque el hombre está haciendo todo lo posible por entrar y Dios simplemente está ahí, cerrando con tranca la puerta. Y ese no es el dibujo que se debe imaginar el hombre. Es lo contrario. La Biblia nos presenta a un ser humano que no puede por sí mismo ser salvo, ni puede, ni quiere. Y eso lo dice Juan, capítulo 5, versículo 40. Juan, capítulo 5, versículo 40. Dijo Jesús, desde el 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis. ¿A quién está diciendo Jesús no queréis? A los judíos que estaban buscando de Dios. ¿Cómo así que no quieren? No quieren. Y esa es la verdad absoluta de Dios con referencia al ser humano, donde no quiere. Y tampoco puede. Ahí mismo Juan capítulo 6, versículo 44. Capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día posterior. Ninguno puede venir a mí. Nadie puede. Si el Padre que me envió no le trajere. La palabra trajere en el griego es el cubo. Y esa palabra significa alada. Significa arrastrar. Parafraseándola diría, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. No lo arrastra a Cristo. Y eso cambia el panorama de Jacob al niño, que el hombre está forzando entrar al reino de los cielos y Dios deteniéndolo. La Biblia nos muestra esa oportunidad que pone al hombre que quiere salvar y lo arrastra hacia sí. Y eso se llama gracia y misericordia. Y tenemos ejemplos bíblicos de eso. Porque Pablo no era quien quería, ni podía. Y el Señor lo arrastró, literalmente. Lo derribó a ese caballo del que iba, ¿verdad? Con su orgullo religioso, con su gloria humana, y todo lo que ese hombre era en ese contexto, y Dios lo derribó, lo humilló, lo sometió, hasta que lo rindió a él. Fue Cristo el que hizo la obra en él. Romanos capítulo 8, versículo 7. También nos dice que el hombre no puede buscar a Dios por sus propios medios, por su propia voluntad, ni por su propia mente, intento o emoción. Romanos 8, 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, bueno, no en su naturaleza humana carnal, que es enemigo de Dios, es contrario a Dios, no solamente es su enemigo, sino que vive contra Dios. Con esa condición natural de su naturaleza pecaminosa, no puede, está incapacitado para él. El argumento de Jacobo al niño es el libre albedrío y de ello es que se rega los que no quieren aceptar o creer la doctrina de la gracia. Pero un ejemplo nos presenta y nos enseña Sugel Michelin cuando pone de ejemplo o hace una analogía donde de un lado presenta a un buitre y de otro lado presenta a una paloma. Y frente de cada uno presenta carroña y delante de la paloma semillas de girasol, maíz. La pregunta es, ¿qué escogería el buitre y qué escogería la paloma? Cada uno por su propia naturaleza va a escoger. El buitre va a comer carroña. Vamos a decir en nuestra palabra, el gallinazo va a comerse la muertecina. Y la paloma va a comerse el maíz. El uno no va a comer lo otro. Su naturaleza lo insta a hacer lo que es. Así es el hombre, siempre va a escoger el pecado, porque esa es su naturaleza, al igual que el buitre. No, el hombre no ve otra opción, sino el pecado. Al igual que en los días de Noé, cuando Dios en su misericordia quiere salvar a Noé y a su familia, hay una expresión allí en Génesis capítulo 6, versículo 5, que sería importante que la miremos, de qué es lo que el hombre quiere, qué es lo que el hombre ve. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio por sus planes de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ese solamente el mal significa que es lo único que el hombre puede, quiere hacer con su degradación total. El hombre no quiere hacer sus pensamientos, sus planes, sus designios, lo que él planifica, todo su entorno. Trasladémoslo a nuestro tiempo, todo lo que el hombre hace desde que se levanta, ir, disponerse a ir a trabajar, de su familia, de sus hobbies, de todo lo que él realiza, todo eso, de esos designios, todo lo que está dentro del mar de el mal, solamente. También nos presenta un ejemplo donde podemos poner en una pecera a ese lado y otra a ese lado podemos representar uno el reino de las tinieblas y el otro el reino de Dios. Dentro del reino de las tinieblas es el pez y él, para lo único que tiene libre del río es para desplazarse en esa pecera a donde él quiera. Para comer dentro de esa pecera lo que él quiera. Para ver lo que su intelecto, su voluntad y sus emociones están sometidas ahí. Ahí es donde el hombre ejerce su libre albedrío. Nosotros no negamos que el hombre no tiene, el hombre sí tiene libre albedrío, no solamente dentro de su naturaleza de caminos. Para ese pez saltar a esta otra pecera, somos como el reino de los cielos, el libre albedrío no le da. Él no puede volar, no puede pegar un salto, no puede hacer ese traslado. Eso es algo que lo lleva a cabo Dios. Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo.
Ese cambio solamente lo puede hacer Dios. Mientras el hombre está en su pecado, sí tiene libre albedrío. Él tiene libre voluntad para escoger si desayuna amando carne pesada, si se va a poner una camisa negra o una roja, si va a gobernarse o no, si va a hacer dentro de su vida, en su condición natural, puede hacer, tiene libre albedrío. Pero dentro de el libre albedrío también es una de las facultades que queda sometida totalmente a la condición de la voluntad de Satanás, del diablo. Así que no puede no hacer absolutamente nada. Volviendo a la analogía entonces del buitre de la paloma, ¿qué habría de hacer para que el buitre coma semillas y la paloma coma carroña? ¿Qué habría que hacer? Cambiar la naturaleza. Habría que palomizar el buitre, ¿verdad? Y había que cambiar la naturaleza de la paloma que ya vea con los ojos de gallinas y entonces comienza a comer carroña. Esa es la única forma y para eso se necesitaría un milagro que naturalmente ellos están diseñados así. Instintivamente van a reaccionar a su naturaleza. Eso es lo mismo del hombre. Para que el hombre, inclinado solamente al mal, se incline a Dios, es Dios quien debe regenerar al hombre, hacer ese cambio, esa transformación. Y es lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 nos dice siendo renacidos, o sea, volvemos a nacer. Ahí está el cambio de la naturaleza. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que es firme y permanece para siempre. Cuando el hombre escucha la palabra de Dios, internamente lo va a regenerar, porque ahora, o para que ahora éste tenga facultad de buscar de Dios. Vuelvo a repetir, no es el hombre, es Dios el que eternamente está regenerando o regenera al hombre para que sus facultades, su voluntad, su mente, sus emociones ahora se inclinen al hombre. Y un ejemplo de ello lo vemos en Hechos, capítulo 16, versículos 14 y 15. Cuando Pablo estaba predicando en Filipo, dice que una mujer llamada Lidia, Hechos 14, Hechos 16, versículo 14, esta mujer Lidia era vendedora de púrpura de la ciudad de Filadelfia, era una representación económica para el invierno, y ella adoraba a Dios. Estaba oyendo a Pablo predicar. Y mientras oía a Pablo predicar, dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de ella. ¿Quién vio eso? Ni ella misma, ni ella se dio cuenta que Dios estaba abriendo el corazón para que estuviera atenta. Y ese es el problema de la doctrina de la gracia en cuanto a que el hombre pueda entender plenamente, porque el hombre se confunde y hace las preguntas, pero yo veo que hay gente que busca a Dios y quiere relacionar eso entonces con la voluntad del hombre de que mire que si puede, él, por su libre albedrío, buscar a Dios. Pero realmente cuando una persona se inclina a buscar a Dios, es porque ya Dios lo regenera. Y el problema es que nosotros no vemos la obra de regeneración. Es una obra invisible al ojo humano.
Es Dios quien va internamente obrando en nosotros. Y Dios progresivamente y muchas veces paulatinamente, en estos casos, ¿no?, va haciendo una obra en que va llevar a una persona de un caso a otro, le habla a fulano, por allá en meses le vuelven a hablar del evangelio. De pronto tienen un accidente, entonces la persona comienza a reflexionar de la vida y de una forma o de multiforme manera de sobra para ir llevando al hombre la bendición total. El sobre regeneración. Nosotros realmente no lo vemos. Juan capítulo 3, versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu fue regenerado por la obra del Espíritu, quien hizo en convicción de pecado, de justicia y de juicio, pero esa obra de regeneración realmente es algo, la obra de regeneración que los hombres no ven cuando el pecado realmente está viendo el resultado de la regeneración. Cuando el pecador es que lo que estamos viendo nosotros realmente es el resultado de la obra del Espíritu Santo en ese pecador, y no es que él decidió por su libre voluntad. Podemos mirar, hermanos, muchos textos sobre la depravación total y vamos a finalizar con dos. Primera Corintios capítulo 2, versículo 14. Primera Corintios capítulo 2, versículo 14. Este es un texto también muy claro en cuanto a eso. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural está depravado totalmente al punto de que ni discierne las cosas de Dios, ni las puede entender, y es más, son locura. ¿Dice el hombre que no conoce a Dios que las cosas de Dios son locura o no? Lo dice. Para ellos lo mismo locos. Para ellos lo bueno es malo y lo malo es bueno. Lo dulce es amargo y para ellos lo amargo es dulce. Esa es la naturaleza del hombre sin Dios. ¿Qué necesita el hombre para entender, para discernir, para despertar a las cosas espirituales? Versículo 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto porque Dios nos hizo partícipes de su naturaleza divina. Y ahí tiene el hombre la mente de Cristo para discernir, para entender. No tiene ni cuenta. Y por último, Jeremías, capítulo 13, versículo 23, sobre la incapacidad del hombre para ser salvo por sí mismo, para cambiar su condición. Jeremías 13, 23. Lo tenemos. Mudará el etíope su piel. El etíope, ¿sabes? Es una referencia al de la mudará el etíope su piel y leopardo sus manchas. Es una pregunta retórica. Las respuestas son obvias. No, no puede. Podréis, así también, podréis vosotros hacer bien, estando habituados a ser el mal. La respuesta es retórica. No, no. Entonces, el hombre por su libre albedrío nunca podrá ser
Bueno, así, hermanos, debemos tener claros, debemos partir de esa enseñanza de que el hombre está depravado totalmente, que está muerto. Si un muerto es un ni ve, ni oye, ni entiende, ni se puede mover, está muerto. Espiritualmente está como las hasta que el Señor nos llegue. Y por mucho que el hombre se afane y mire al Señor, allá está Lázaro, por mucho que el hombre quiera, intente y esto, si el Señor no se mueve, no va a resucitar. Hasta que el Señor llega y le llama y le da vida. Que lleva 4 días, no importa. Que lleve ya, no importa. El Señor llegó, le dio vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y finalmente, esta doctrina de la depravación total glorifica a Dios porque ¿de qué vamos a gloriarnos? ¿Qué vamos a decirle a Dios de la salvación? Señor, solamente fue por tu gracia. Lo único que yo aporté en la salvación fue mi pecado, mi maldad, mi depravación, mi iniquidad. No hay más. Mientras que libre albedrío, el hombre podría decirle a Dios descaradamente, pues, yo estoy aquí en el cielo porque yo te acepté. O sea, usted es corto, pero al final yo que lo hago. Entonces, aquí estamos, podemos hablar a la parcera, allá, cuéntame, algo, mi corazón. Y yo ver que le abrí. Así ridículamente, el libre albedrío presenta al hombre en acción de inteligencia. Y por eso, hermano, siempre que se va a la profundidad de esta enseñanza en el libre albedrío, y ya el libre albedrío entre la salvación es una herejía. Es una herejía. Porque roban a Dios. Le roban a Dios. Y Dios dice que Él a otros no dará. Él es el Salvador. Por ello, Señor, te damos gracias por tu misericordia. ¿Qué podemos decir hasta ahora? Podemos jactarnos aún de que estamos en el reino de los cielos. No. Tu palabra nos enseña que si decidas que no tenemos pecado, nos engañamos en nosotros mismos. Aún, Señor, mientras estemos en esta tierra, en esta condición, en este cuerpo, estamos, Señor, en esta lucha fuerte, siempre dependiendo de tu gracia absoluta. Te damos gracias porque tú nos trajiste del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque tú nos has dado todo. La fe no es de nosotros, es el regalo que nos diste para creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Aún el arrepentimiento ni siquiera es nuestro. Tú nos concediste arrepentimiento, como dice la palabra de Jesús. Diste arrepentimiento a los gentiles. Todo lo has dado, lo has hecho a favor de todos los que estamos aquí, no por mérito, no hay nada, absolutamente nada que podamos decir, eso es una obra mía. Muchas gracias, Dios, por tu grande amor, porque nos amas, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No moriste por nosotros esperando que primero cambiáramos, sino que lo hiciste aún reconociendo nuestra condición. Y aún sabiendo que fallamos, pecamos, erramos, nos equivocamos, actuamos pianeando muchas veces. Y siempre venimos a ti, Señor, suplicando tu gracia, tu favor, tu misericordia y pidiendo, Dios, que concedas perdón a nuestros pecados y allanemos. Le adoramos y te exaltamos por tu palabra, te damos toda la gloria en Cristo Jesús.